Dios los bendiga, amigos y hermanos. Les saluda el pastor Javier Machado y les doy la bienvenida a este su programa Palabra de Vida, donde trataremos temas de la vida cotidiana desde una perspectiva bíblica y espiritual. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Dios los bendiga, hermanos. En esta oportunidad vamos a hablar bajo el tema la fe, basándonos en el pasaje de San Mateo en el capítulo 7, versículo 7, donde la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Amén. En este pasaje encontramos un cheque en blanco firmado por Dios para que pidamos o le coloquemos el valor que queramos. Por eso quiero enfocarme en esta oportunidad en el tema de la fe. Quiero hablarte de qué es la fe y la manera correcta de orar, porque muchas veces oramos y decimos que no recibimos. Muchas veces oramos y nos cansamos al instante. Nos falta el creer, nos falta el poder esperar en Dios y poder creer que Él es misericordioso y que Él cumple sus promesas. Por eso quiero detenerme un poco en estas palabras del Señor cuando dice: pedid y se os dará. Hay que pedir, sencillamente. Luego dice: buscad y hallaréis. Si quieres encontrar, tienes que buscar. Y luego dice: llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Por qué muchas veces no recibimos? Porque es necesario pedir correctamente. ¿Por qué muchas veces no recibimos? Porque no lo hacemos de la manera correcta. Porque la Biblia dice que hay situaciones y circunstancias que impiden que nuestras oraciones sean eficaces, que estorban nuestras oraciones para que lleguen a la presencia de Dios. Una de ellas es la incredulidad. Pedimos o oramos sin fe. No creemos cuando oramos al Señor. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que tuvieron que ejercitar su fe para poder recibir de Dios un milagro. Un ejemplo de ellos son los 10 leprosos. Dice la palabra que habían 10 leprosos que comenzaron a gritar, comenzaron a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice que el Señor se acercó a ellos y les dijo que fueran a presentarse al sacerdote. Y la ley de Moisés establecía que un leproso no podía acercarse a cierta distancia a las personas que fueran normales. Y ellos, por ser leprosos, no podían acercarse a las personas normales, mucho menos a un sacerdote, mucho menos a un lugar sagrado como el templo, porque la ley decía que debían ser apedreados y lo hacían. O sea, cuando Jesús les dice a ellos que vayan y se muestren al sacerdote estando leprosos, los está desafiando. Ahí ellos tenían dos opciones. Una, hacer caso a lo que decía la ley, que no se podían acercar en un estado de lepra a ninguna parte y mucho menos al templo de Dios, o creer en la palabra del Señor. Ellos tenían esas dos opciones. El no creer y el obedecer a la ley les hubiera dado como resultado seguir en su estado de enfermedad. Pero ellos desafiaron la ley en el sentido de que creyeron la palabra que les dio Jesús y fueron a presentarse al sacerdote. Eso implicaba poner en riesgo su vida. Eso implicaba desafiar una ley establecida. Necesitaron hacer uso de la fe. Y dice la Biblia que cuando iban de camino a presentarse al sacerdote, fueron sanados. No fueron sanados en el momento en que Cristo les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Fueron sanados en el trayecto de donde estaba Jesús al templo. Ahí, en el momento en que ellos accionaron su fe, fueron sanados. Por eso, cuando pedimos algo, cuando recibimos una palabra de Dios, es necesario creer. Es necesario desafiar la lógica, es necesario desafiar nuestras creencias, es necesario
dejar a un lado la incredulidad y ejercitar la fe. Hay otro ejemplo también donde un ciego se acerca a Jesús y le dice que lo sane. Y dice la palabra del Señor que el Señor hizo lodo, escupió en tierra, hizo lodo y le untó lodo en los ojos a aquel ciego. Es increíble que una persona que es ciega, que no ve, y el Señor de encima echa lodo sobre sus ojos y le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé. Para aquel ciego recibir la lista, yo no sé a qué distancia estaba el estanque de Siloé, pudiéramos decir a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, no sé a qué distancia, pero por ser ciego era una limitante de este hombre ir a aquel estanque. Pero aquel hombre, a pesar de eso, no se puso a decir: pero es que el estanque está lejos. No se puso a decir: sabe que soy ciego y me unta barro en los ojos. No se puso a discutir. Pues este hombre creyó la palabra y fue al estanque de Siloé. No sé cuánto tiempo le tomó, pero accionó su fe. Lo mismo pasa cuando oramos. Tal vez tú mires las limitaciones que tienes. Tal vez tú digas: pero es imposible porque el médico ya dio un dictamen. Tal vez tú digas: no, el banco ya puso fecha al remate de la casa. Tal vez tú digas: eso es casi imposible que se dé. Y los pensamientos bombardearán tu mente. Pero cree que Dios va a hacer algo y Dios lo va a hacer. Tenemos que pedir con fe, sin dudar un momento. Entonces lo primero es pedir y creer que Dios va a hacer lo que dijo que haría. Segundo, las motivaciones correctas. Hazte esta pregunta: ¿por qué pides lo que pides? ¿Para qué lo pides? ¿Qué te motiva a pedir eso? Porque si simplemente estás pidiendo para no quedar inferior a tu vecino en la casa, en el carro, o simplemente por motivaciones egoístas, pues Dios simple y llanamente no va a hacer nada al respecto, porque Dios no alimenta el ego y el orgullo de nadie. Dios es un Dios que hace milagros, pero cuando la persona es humilde, cuando la persona es sumisa a su ley y a sus palabras. ¿Qué motivaciones? ¿Qué mueven tu oración? ¿Por qué pides lo que estás pidiendo? Es importante que reflexiones al respecto. Vamos a ver algunas peticiones que se hacen un poco mal, y es cuando enfocamos nuestras oraciones en la parte terrenal o material. A veces mis oraciones parecen una lista de mercado. A veces mis oraciones se convierten simplemente en cosas terrenales. Mateo 6:33 dice la Escritura que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Comienza a orar por tu vida espiritual. Comienza a preocuparte por la parte espiritual. Y estas cosas, llámese casa, llámese estudio, llámese trabajo, llámese lo que sea que quieras y anheles en tu corazón, van a venir. Hay un ejemplo en la Biblia, y con esto termino, de Salomón. Dice la palabra que Dios se presentó a Salomón en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras. Y Salomón pidió sabiduría para guiar al pueblo. Y la Biblia dice que el Señor le dijo: por cuanto no has pedido riquezas, por lo cuanto no has pedido cosas materiales, te voy a dar sabiduría, pero te voy a añadir las riquezas. Cuando tú pides al Señor sabiduría, cuando tú pides al Señor la llenura de su espíritu, cuando tú pides al Señor paz, cuando tú pides al Señor cosas espirituales, como añadidura vendrán también las cosas materiales. Recuérdate que el Señor dijo que ¿qué saca al hombre con ganar todo el oro del mundo si perdiere su alma? Dios está más interesado en la salvación de tu alma que en cualquier otra cosa. Pero si tú pides para tu vida espiritual, si tú pides por cosas espirituales, por ende vendrán las cosas materiales. Dios dice la Escritura en el pasaje que leímos que si nosotros siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos, que qué padre cuando su hijo le pide pan le da una piedra, o que qué padre cuando su hijo le pide un pescado le da una serpiente. Y que si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Así que recuerda algo: si quieres recibir de Dios, acércate a Él con fe, con las motivaciones correctas, y enfócate en lo espiritual, y las cosas materiales vendrán por añadidura. Así que renueva tu fe, alimenta tu fe y verás cosas extraordinarias de parte de Dios. Dios te bendiga. Si te gustó este video y fue de bendición para tu vida, te invito a compartirlo con tus amigos y familiares. Y si quieres que tratemos un tema o tienes alguna pregunta en particular, déjanoslo saber en los comentarios y en nuestra próxima emisión los iremos tratando. También te puedes comunicar a nuestra línea de oración al WhatsApp 311-212-9638
y nos pueden seguir en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Recuerda que estaremos subiendo videos todos los viernes. Dios te bendiga. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas.